Continuando ya con nuestra agenda, vamos a darle paso ahora a la doctora Andrea Torres. Ella es doctora en Salud Pública y Epidemiología y magíster en Salud Pública de la Universidad Estatal de Georgia, fisioterapeuta de la Universidad del Rosario y experta en actividad física y salud pública. Actualmente trabaja en el Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, en el área de prevención de enfermedades crónicas y promoción de salud. La doctora Torres cuenta con más de 17 años de experiencia como investigadora en diferentes campos de la salud pública, incluyendo actividad física y salud y prevención en enfermedades crónicas en Estados Unidos y, desde luego, en Latinoamérica. Inició como gestora del programa Muévete Bogotá. Posteriormente, se vincula a la División de Actividad Física y Salud del CDC, donde coordinó la Red de Actividad Física de las Américas, RAFA, y los cursos internacionales de actividad física y salud durante 6 años antes de iniciar sus estudios de doctorado. Entre el 2016 y el 2018, lideró diferentes revisiones sistemáticas de literatura para el desarrollo de las guías de actividad física para los americanos y contribuyó con el reporte científico que fundamentó las guías desarrolladas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos como parte del comité científico. La doctora Torres nos va a acompañar con su presentación denominada Bases Científicas de las Recomendaciones de Actividad Física de los Americanos. Así que, doctora Torres, un gusto y puede iniciar con su presentación. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Quiero asegurar que me están escuchando bien y voy a pedir si me pueden ayudar con mis diapositivas que Claro que sí, sé doctora que las Torres, van a estar proyectando desde allá. la escuchamos Perfecto. perfectamente. ¿Usted puede ver las diapositivas? Sí, ya las puedo ver, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, entonces, nuevamente buenos días y muchísimas gracias por la invitación a Coldeportes y para mí siempre es maravilloso poder compartir con mis colegas en Colombia. Como bien lo dijeron, quiero compartirles hoy algo sobre la base científica y la evidencia que fundamentó el desarrollo de las guías de actividad física para los estadounidenses en su segunda edición. Pues yo tuve la oportunidad de trabajar con el comité científico que desarrolló estas guías, que fueron desarrolladas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Primero les quiero compartir un poquito como de la historia de estas guías. Desde una perspectiva de salud pública, las primeras guías se hicieron en el 95 por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, donde trabajo actualmente, en colaboración con el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Antes de eso, hubo guías diferentes desde los años 70 que eran más enfocadas al deporte de rendimiento y a las ciencias del ejercicio. Estas guías del 95 fueron la base de la recomendación de los 30 minutos de actividad física moderada, 5 veces por semana, o 20 de vigorosa, 3 veces por semana, que muchos programas en el mundo y en Colombia, incluyendo Muévete Bogotá, donde tuve el privilegio de trabajar por unos años, promovíamos. Y en el 2008 se publican es la actualización de las guías basada en nueva evidencia, que pues es consistente si lo piensan con los 30 minutos, 5 días, que en realidad pues son 150 minutos también, pero ahora en estas guías del 2008 decíamos que no era tan específico y que había más flexibilidad en acumular estos 150 minutos de diferentes formas. Y esto fundamentó esta, digamos que la recomendación que está vigente aún y que es correspondiente a la de la Organización Mundial de la Salud, que es de la recomendación de los 150 minutos de actividad física moderada a la semana o 75 minutos de actividad física vigorosa en periodos de al menos 10 minutos a la vez. Combinado, porque estas guías del 2008 nos dijeron que también debíamos hacer al menos 2 días, 2 veces a la semana de ejercicio de fortalecimiento muscular para obtener beneficios adicionales. En estas guías del 2008 para los estadounidenses, para niños y jóvenes, se dio la recomendación de 60 minutos diarios o más de actividad física moderada vigorosa.
Luego hubo un reporte intermedio en el 2013, pues ahí se los menciono solo por si alguien tuviese interés y lo pueden encontrar allí. Siempre al final de estas diapositivas van a ver el origen de donde están adaptadas. Fue más enfocado en intervenciones para incrementar actividad física en niños y jóvenes entre los 3 y 17, más por ámbitos comunitarios o la parte de promoción de salud. Pero luego, entonces, sí es lo que nos reúne el día de hoy, se hizo en el año 2018 la actualización en la cual yo tuve la oportunidad de contribuir como parte, yo fui, digamos, la persona que dirigió el Comité de la Revisión Sistemática de Literatura. En este momento, y que fue lo que, digamos, dio las bases al reporte científico, ahora les voy a contar eso un poco, para decir cuánto actividad física y en qué forma debe hacerse en diferentes grupos poblacionales. Me voy a enfocar en contarles un poquito sobre el proceso, porque me parece importante que todo el mundo entienda cuál es el rigor y por qué, porque digamos que hay confiabilidad en las guías que se están utilizando en este momento. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que hace el Departamento de Salud de los Estados Unidos es convocar un comité de expertos conformado por los más grandes expertos en el campo de actividad física y salud, todos ellos vinculados con universidades en Estados Unidos, investigadores por años, muchísimos de ellos, un par ya incluso retirados, fueron los gurús del tema de actividad física y salud quienes publicaron los primeros papers en las revistas científicas y le dieron visibilidad en la agenda al tema salud pública y actividad física, actividad física y salud pública. Y este comité, digamos que se dividió en 9 subcomités por temas, que fueron los temas que tratamos en estas guías. Estos temas eran envejecimiento, cerebro y salud mental, cáncer, salud metabólica y manejo de peso, dosis respuesta, enfermedades crónicas, tiempo sedentario, niños y jóvenes y promoción de la actividad física. Y básicamente este comité fue, digamos, se le dio la tarea de hacer esta revisión sistemática extensiva donde entramos a jugar nosotros, fuimos contratados para trabajar de la mano con ellos para hacerlas. Y luego esto lo toma el Departamento de Salud luego entonces esto da origen a un reporte científico que se le da al Departamento de Salud de los Estados Unidos y allí con esto ellos toman la evidencia para poder desarrollar las guías. Para que entiendan, básicamente esto es para asegurar transparencia, calidad en el proceso, rigor y para que ustedes entiendan que esto no lo hace eso no lo hace el Departamento de Salud de los Estados Unidos solos, con 2 o 3 personas que se sientan a decidir cuál es. Ellos hacen todo esto por fuera con gran cantidad de veedores y luego ellos interpretan esa evidencia que la traducen en guías para diferentes ámbitos. Siguiente, por favor. Y esta para contarles, esta fue específicamente la parte que yo hice, que fue realmente encontrar toda esa literatura, analizarla y extraer la información de ella para este reporte. Para más o menos contarles este proceso en diferentes pasos que no me voy a detener a describir en el proceso, pero esto más o menos nos demoramos 16 meses entre la búsqueda de la literatura y el análisis y la extracción de toda esta información para poder construir el reporte. Y toda esta información científica que buscamos la hicimos para responder 38 preguntas de investigación que planteó este comité científico basado en estos 9 temas que les dije, que les compartí en la diapositiva anterior. Luego, ¿qué hacemos? Una búsqueda sistemática de cómo poder encontrar esta información y luego tamizaje de todos los artículos que cumplan un criterio de inclusión que construimos basado en estas preguntas que queremos responder. Para que ustedes tengan una idea, después de hacer estas búsquedas, tuvimos que más o menos revisar 20,000 artículos, títulos de artículos, porque no lo hacemos, no revisamos todos y solo basado en título y en resumen se van excluyendo, se va haciendo un tamizaje hasta llegar a más de 2,000 artículos que fueron revisados en su versión completa y al final tener una cantidad de más de 1,000 artículos incluidos. De donde entonces extraemos información sistemática y la misma consistente basado en los formatos prediseñados. Esto todo lo hizo estudiantes de doctorado
de universidades americanas en programas de ciencias del ejercicio entrenados para hacer esto. Una cosa importante también que les quiero decir, que una diferencia basada en comparación, perdón, a otras guías, a las guías del 2008, es que en esta ocasión incluimos revisiones sistemáticas y metaanálisis. Metaanálisis son básicamente cuando un investigador busca varios artículos que hacen lo mismo o evalúan el mismo concepto y hace un análisis matemático adicional de todas esas cifras que encontró cada uno de los estudios independientes para tener algo más fuerte y más potente. Y la otra cosa que hicimos que es bastante importante fue que se analizó la calidad y el riesgo de sesgo de todas las publicaciones que cumplieron el criterio de elección para excluir estudios que tuvieran un alto nivel de riesgo de sesgo o que no tuvieran una gran calidad. Básicamente para asegurarnos que toda la información que se usó para construir estas guías fuera altamente confiable. La siguiente, por favor. Ahora les quiero contar qué hay de nuevo en las guías del 2018. Siguiente, por favor. Entonces, digamos que al final les voy a dar un repaso de las guías en general. Más estoy asumiendo, yo sé que Coldeportes y también los programas nacionales a nivel nacional en Colombia siempre súper juiciosos, pioneros en todo este tema de capacitación. Entonces, seguro que muchísimos de ustedes están bien familiarizados con las guías y tal vez en esta misma capacitación han hablado mucho de todo esto. Más sin embargo, les quiero compartir un poco sobre básicamente las novedades. Entonces, lo primero es la expansión en la base científica y ya les conté por qué esta vez se hizo como una revisión sistemática histórica con un rigor y un equipo gigante involucrado y pudiendo entrar a fondo a muchas temáticas que no se había podido hacer anteriormente. Lo segundo nuevo en esta edición fueron las guías para niños en edad preescolar, que en la edición del 2008 en la guía de los estadounidenses no existía. Sí existía en las guías canadienses, en las guías australianas, más no en las guías de los estadounidenses. Una discusión profunda sobre el comportamiento sedentario y el tiempo sentado. Y dos hay súper importantes que me voy a detener harto en contarles, es la eliminación del requisito del mínimo de 10 minutos de actividad física para que esa actividad física cuente para el acumulado para poder tener beneficios en salud. Y la evidencia de muchísimos más beneficios de salud, incluyendo efectos inmediatos. Siempre nos hemos enfocado en efectos a largo plazo, de si yo empiezo a hacer regularmente, más en estas recomendaciones estamos mirando qué se puede obtener de una sola episodio de ejercicio, qué beneficios tiene su cuerpo, su mente ahí mismo. Y también se miró un poco las estrategias efectivas para la promoción de actividad física. Siguiente, por favor. Entonces, de lo nuevo, que es en lo que me voy a enfocar al principio, está, como les dije, la guía para niños en edad preescolar de 3 a 5 años. Y la evidencia que es fuerte para dos beneficios en particular muy importantes para esta edad, que es un peso saludable y también el fortalecimiento de los huesos. Entonces, se sabe que la actividad física regular en este grupo previene el desarrollo de obesidad y otros factores de riesgo asociados con el sobrepeso y también incrementa la probabilidad de que estos niños se mantengan saludables en el transcurso de la vida, a lo largo de su niñez y también en el futuro. Y es importante entender que digamos que la recomendación para ellos no tiene una dosis tan específica y que tampoco tiene como directrices muy estructuradas por su edad y por la naturaleza de lo que los niños hacen. Entonces está más asociada a tiempo de juego, a muchísimo tiempo de juego libre, combinado con algunas actividades estructuradas como lanzar, montar triciclo. Importante que los adultos y los cuidadores proporcionen esos ambientes y esas oportunidades para que los niños realicen esto. Y aunque no hay una dosis definitiva, la literatura nos mostró que más o menos entre unas 3 horas diarias es el tiempo combinado y acumulado, no seguidas, en que un niño debería mantenerse activo en combinación de actividades de toda intensidad, leve, moderada, vigorosa. Y esto es consistente con las guías del Reino Unido, de Canadá y de Australia. Siguiente, por favor.
La primera recomendación para los adultos, y está súper clave, que también fue como un poquito de cambio en el enfoque, fue muévase más y siéntese menos. A diferencia de las guías del 2008, donde les dijimos muévase tanto mínimo, aquí le estamos diciendo para su salud muévase más y siéntese menos. Es lo primero que dijeron estas guías. Y esto está basado en la nueva evidencia que hay, demuestra esta fuerte asociación que hay entre mayor tiempo de comportamiento sedentario, incluyendo tiempos sentados, tiempo de pantalla, y mayor riesgo de muerte prematura por causas generales o por toda causa. También de enfermedad coronaria, de hipertensión arterial, de diabetes y de 3 tipos diferentes de cáncer. Esto tiene una relación directa. Pero miren lo que muestra esta gráfica con un hallazgo importantísimo, y es que obviamente la mortalidad es más alta para niveles más prolongados de tiempo sentado. Entonces ahí ustedes están viendo el eje vertical y el mayor riesgo está representado por el color rojo fuerte. Entonces, entre más tiempo permanecemos sentados, ustedes ven el color rojo aumentando. Mas, sin embargo, este riesgo, incluso miren la persona que está allí en el mayor tiempo sentado, que somos la mayoría con los trabajos que tenemos hoy en día, muy quietos en un asiento, esta persona que tiene muchísimo riesgo empieza a disminuir su riesgo proporcionalmente al aumento de la actividad física de intensidad moderada a vigorosa. Y miren cómo entre más actividad física, y eso se los muestra el eje horizontal, el color o el riesgo va pasando de rojo a amarillos y luego verde, es decir, entre más actividad física moderada vigorosa hay menos riesgo, incluso para personas que permanecen mucho tiempo sentadas. Entonces esto es súper importante. Esto es lo importante para los que trabajamos con poblaciones y en actividad física para salud pública, es que para adultos inactivos que no hacen ningún tipo de actividad física, reemplazar tiempo sentado por actividad física de cualquier intensidad, incluso de actividad física leve, puede generar beneficios en salud. Sin embargo, los mayores beneficios se obtienen reemplazando tiempo sedentario por actividad física de intensidad moderada vigorosa. Y este último mensaje es súper importante porque miren ustedes cómo las personas que incluso se sientan poco, miren el eje vertical abajo, todavía tienen un riesgo rojo, todavía tienen un riesgo muy alto si no están realizando algo de actividad física moderada vigorosa. Entonces, mensaje, la actividad física moderada vigorosa nos mueve el riesgo hacia el verde, hacia el lado derecho. Siguiente, por favor. Creo que del mensaje anterior y este son los más importantes de toda esta novedad de las guías del 2018, porque lo otro que se dijo en las guías fue toda actividad física cuenta. Anteriormente le decíamos, pero acuérdese que tienen que ser mínimo 10 minutos y pues sencillamente era lo que la evidencia mostraba en ese entonces. Afortunadamente la evidencia evoluciona y podemos estar viendo diferentes cosas. Ahora lo que la evidencia nos muestra es cualquier actividad física, cualquier cantidad contribuye a obtener esos beneficios en salud que se asocian con un volumen total acumulado de actividad física. Pequeñas cantidades de actividad física moderada vigorosa a lo largo del día, como por ejemplo usar las escaleras, hacer actividades en la casa, pararse y tener break activo cuando usted está trabajando, le puede generar un beneficio en salud. La primera edición de las guías recomendaban los lapsos de mínimo 10 minutos y que solo estos contaban para la acumulación de los 150. Hoy sabemos que usted puede pararse a hacer 3 minutos, subió las escaleras, bajó y eso le tomó 2 minutos y eso le contó para su acumulado de los 150. Esto es súper importante. Y esta figura les está mostrando el riesgo relativo de mortalidad prematura y cómo él disminuye, vean cómo la curvita va bajando, 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 a medida que la actividad física, que es el eje horizontal, moderada, vigorosa, va aumentando. Parecida a la figura anterior. Pero miren cómo incluso con pequeñas cantidades de esta hay disminución del riesgo. Obviamente, miren cómo hay grandes beneficios. Miren desde el riesgo más arriba, que es como el primer puntico que hace contacto con el eje vertical, y el segundo, estamos hablando de alguien que no hacía nada y tuvo un incremento pequeño en su cantidad de actividad física moderada vigorosa. Y miren cuánto
disminuyó el riesgo. Y obviamente los mayores beneficios se obtienen entre más o menos cuando se llega a un equivalente de MET horas que corresponda a cumplir con la recomendación de los 50 minutos. El riesgo continúa disminuyendo hasta que se estabiliza y ya después pues de mayores niveles de actividad física ya no se ve que haya beneficios, digamos, adicionales. Otra buena cosa que se encontró es que no se encontró ninguna evidencia de aumento de riesgo de muerte prematura en el extremo contrario, es decir, en niveles de actividad física muy altos que superan las 3 o 5 veces más de las recomendaciones. Yo quiero que, la verdad es que quiero centrarme y darles este mensaje que esta tal vez la fase más importante de toda la nueva evidencia por una razón. Y es porque llevamos más de una década promoviendo los 150 minutos, que a veces para la realidad de ciertas personas puede ser bastante difícil y hasta los 10 minutos que antes necesitábamos. Pero ahora sabemos, es decir, nos hemos enfocado mucho en ese grupo de gente que está allí cumpliéndolas. Pero creo que le hemos prestado un poco menos atención y lo están haciendo estas guías al porcentaje altísimo de la población que no hacen nada y que son los que en más riesgo están y a quienes más debemos alcanzar, que por lo menos en Estados Unidos están entre el 30 y el 50% de la población. Estas personas pueden obtener un gran beneficio en salud con cualquier cantidad física que realicen. Siguiente, por favor. Estos son más o menos la lista de beneficios que digamos que se han encontrado y nuevos para que ustedes puedan ver, están subrayados, están en negrita para que ustedes vean que pues, la mayoría los han escuchado siempre y han sido consistentes guía tras guía, pero digamos los nuevos que se han encontrado. La parte mejoría en la salud cerebral o cognitiva, que creo que una ponente obviamente especializada en el tema hablando de esto y ya ustedes lo habrán escuchado. Pero a nivel de guías y de literatura consistente se documentó acá. El tema de los cánceres, ahorita teníamos evidencia de 2 o 3 tipos de cáncer, ahora son más de 7. El tema de esófago, vejiga, riñón, estómago y pulmón es evidencia nueva. En adulto mayor ya se sabía que tenían menor riesgo de caída, pero ahora se sabe que tienen menor riesgo de lesión por caídas. Entonces, pues esto es importante tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. En niños y jóvenes, nuevamente estoy subrayando los que son nuevos en las guías del 2018, pero todos estos beneficios los demás han sido consistentemente documentados. El tema de la mejoría en la salud cognitiva y también el menor riesgo de depresión en niños se documentó fuertemente con la nueva evidencia que se encontró para estas guías. Siguiente, por favor. Y este es un pequeño resumen de los beneficios. Y aquí está lo que les contaba, que se hizo una mirada y ahorita vamos a ver eso un poco más a corto, a largo plazo, que eso es súper importante. Porque pues siempre hemos sabido que a largo plazo tenemos todas estas cosas, pero es importante que también comuniquemos, no, pero es que a corto plazo su calidad de vida va a mejorar, la sensación de ansiedad también puede mejorar, su tensión arterial puede mejorar inmediatamente, puede ver a muy corto plazo un cambio, igual que la sensibilidad a la insulina, que fue una de las cosas documentadas, así como a través de revisión sistemática por primera vez, y la mejoría en la calidad del sueño. Los de largo plazo creo que la mayoría ya los había comentado. El tema de, para todos los grupos, reducir riesgo de ganancia excesiva de peso, aunque el tema de peso siempre ha estado allí muy atado a las guías, es importante. Y en mujeres gestantes, también a largo plazo, como de las nuevas cosas que se pudieron documentar aquí, fue reducción en el riesgo de depresión postparto. Y también en esta ocasión las guías miró un poco la evidencia de los nuevos beneficios asociados al manejo de las enfermedades. Entonces, cosas como personas que ya tienen una condición crónica, como
contribuye en la actividad física regular a la disminución de dolor por osteoartrosis, progresión de ciertas enfermedades, reducción en síntomas y, por ejemplo, en el tema mejora cognitiva en personas con demencia, esclerosis múltiple, trastorno por déficit de atención o Parkinson. Esto todo es nueva evidencia que nos ha mostrado la nueva revisión literaria. Siguiente, por favor. Cerebro y salud mental lo quiero resaltar porque es un tema tan importante en el mundo actual, y aquí es súper chévere ver cómo la evidencia ya nos está mostrando lo que es un beneficio inmediato y un beneficio a largo plazo. Entonces, por lo menos miren ustedes en términos de procesos cognitivos en los niños de 6 a 13 años, como inmediatamente al ser expuestos a una sesión de actividad física, los niños tienen mejoría en aprendizaje, procesos cognitivos, por ejemplo, asociados al rendimiento académico, a las funciones ejecutivas como la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento. Los demás son a largo plazo, que en adultos pues estamos hablando de la reducción del riesgo de demencia, incluido la enfermedad de Alzheimer. En adultos mayores de 50 años, la mejoría de procesos cognitivos similares muchos a los de los niños y otros pues propios de el adulto mayor. Y en términos pues de calidad de vida también a largo plazo vemos cómo hay mejoría en la calidad de vida de los adultos. Siguiente, por favor. Y pues esto es súper importante nuevamente en el mundo en el que estamos, ese estado de ánimo depresivo y depresión, que desafortunadamente en nuestros niños ya también es un tema del que hablar. Disminución del riesgo de depresión y estado de ánimo depresivo en los niños. El tema de ansiedad se ha documentado, como les decía, a corto plazo, después de una sesión de ejercicio. La reducción de sensación de ansiedad es un efecto agudo, y ya a largo plazo pues se pueden reducir ya los síntomas de ansiedad. Y a nivel de sueño también tenemos en los adultos a largo plazo y también a corto plazo pues incluye sencilla mejora de sueño después de exposición a una actividad física de una dosis saludable durante el día. Siguiente, por favor. Entonces, ya que les di más o menos como un repaso sobre lo nuevo, les voy a dar el repaso de las recomendaciones. Algunas de ellas ya las he más o menos mostrado. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, esta ya les comenté cuál era la recomendación para niños en edad preescolar, pues por lo que es de nueva en esta nueva edición. Entonces podemos pasar a la siguiente. Para niños en edad escolar y adolescentes, lo primero pues es importantísimo proporcionar oportunidades para que hagan actividad física apropiada, divertida y variada, que es lo que nos va a generar adherencia en este grupo de población. Y estos niños entre los 6 y los 17 años deben hacer mínimo 60 minutos de actividad física, o sea, 60 minutos o más. Y debe haber una combinación de modalidades de actividad física aeróbica, de moderada a vigorosa, y es importantísimo que incluya, para ellos es sí o sí vigorosa al menos 3 veces por semana. El tema de fortalecimiento muscular es súper importante y debe ser parte de ese tiempo que ellos tienen para actividad física, al menos 3 veces por semana, hacer actividades que fortalezcan sus músculos, obviamente adecuadas para una edad de entre 6 y 17 que varía. Y fortalecimiento de huesos como parte de esos 60 minutos o más diarios, que hagan actividades que les ayuden a hacer fortalecimiento de huesos, que más que todo son estas actividades de impacto, que no es difícil para los niños más jóvenes hacer, salto para los más grandes ya pliométricos y otro tipo de cosas, y también a ciertas cargas, que no necesariamente son cargas con peso, sino diferentes maneras de sobrecarga, es importante para ellos para el tema de fortalecimiento de huesos. Siguiente. Para adultos, como les digo, la primera recomendación de lo nuevo es muévase más y siéntese menos. Y es importantísimo que para los adultos que permanecen muchísimo tiempo sentados,
reemplacen con actividad física el tiempo sentado en la medida de lo posible para obtener más beneficios en salud. Y entre más actividad física moderada y vigorosa, mayor beneficios en salud van a tener. La recomendación de los 150 minutos acumulados a la semana, o sea, 2 horas 30 minutos, a 300 minutos o 5 horas de intensidad moderada sigue vigente. La diferencia, como les dije, es ya no necesitamos que esté en periodos mínimos de 10 minutos, sino acumulada de cualquier forma. También, o 75 minutos, 1 hora y 15 minutos, a 150 minutos de actividad física vigorosa a la semana. Nuevamente consistente, la evidencia nos muestra que es preferible distribuir esa actividad física a lo largo de la semana que hacerla todos los 150 minutos en un día y pues generar también mayor riesgo de lesión. Beneficios adicionales pueden ser obtenidos si la actividad física sobrepasa los 300 minutos o las 5 horas a la semana. Y súper importante la recomendación de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o mayor que involucre todos los grupos musculares grandes 2 días a la semana o más. Y hay evidencia contundente de los beneficios adicionales que genera el ejercicio de fuerza, sobre todo en la medida en que pasan los años. Siguiente, por favor. Adultos mayores, las mismas guías para adultos aplican también para adultos mayores y hay unas, digamos, especificaciones adicionales. La primera es parte de la actividad física semanal, debe incluir como una combinación de actividades y para ellos es importantísimo el trabajo de equilibrio, balance, la combinación de ejercicio aeróbico y fortalecimiento, porque allí la pérdida de masa muscular es muy importante. Entonces, la mantenimiento y mejora de la masa muscular a través del fortalecimiento del trabajo de fuerza es fundamental. Los adultos mayores deben determinar su nivel de esfuerzo para actividad física basados en su nivel actual de condición física, luego progresar, hacerlo progresivo, el aumento de intensidad o duración basado en esa mejoría de condición física. Los adultos mayores con enfermedades crónicas deben informarse acerca de cualquier restricción asociada con su condición de salud para que garanticen una actividad física segura, consultar con su profesional de salud antes de involucrarse en una actividad física regular. Y si por la condición de salud los adultos mayores no pueden cumplir con la recomendación de al menos 150 minutos, la recomendación es permanecer lo más activos posible, adaptando la actividad física a su estado de salud y a cómo su condición física lo permita, pero moverse más y estar menos quietos. Siguiente, por favor. Para adultos con enfermedades crónicas o en condición de discapacidad, nuevamente digamos que las mismas guías aplican en la medida de lo posible. Pero aquí hay unas condiciones, unas como especificaciones adicionales y es, en caso de no cumplir con estas guías por su condición de salud o discapacidad, hay que hacer actividad física adaptada a sus posibilidades y evitar la inactividad física en la mayor medida posible. Y las personas con enfermedades crónicas o síntomas de cualquier tipo deben estar idealmente bajo un control de un profesional de salud, control médico, consultar con su profesional de salud o un profesional en el área del ejercicio físico sobre qué tipos de actividades, qué cantidad y cómo iniciar una progresión saludable para poder hacer una actividad física segura basada en su condición de salud. Siguiente, por favor. Mujeres gestantes o durante el periodo postparto, que fue uno de los nuevos grupos que se incluyó, lo mismo, al menos 150 minutos, 2 horas y 30 minutos de actividad física de intensidad moderada a la semana, preferiblemente distribuida a lo largo de la semana. Mujeres que realizaban regularmente actividad física aeróbica vigorosa o eran activas antes del embarazo, pueden continuar con sus actividades durante el embarazo y un posparto, siempre y cuando no tengan ninguna indicación médica de hacer lo contrario. Y obviamente deben estar bajo supervisión médica siempre para monitorear el desarrollo de su progreso del embarazo y asegurarse que no vaya a haber ninguna condición que les restrinja mantenerse activas. De lo contrario, actividad física para este grupo poblacional es vital y tiene grandes beneficios en salud. Siguiente, por favor.
eso era todo. Muchísimas gracias. No sé si no tenemos chance para alguna pregunta, si no, cualquier cosa también me pueden hacer llegar las preguntas después a través del equipo y yo con muchísimo gusto puedo enviar las respuestas. Muchísimas gracias. Doctora Andrea, muchas gracias por su intervención. Tenemos una pregunta y es ¿cómo se articula y qué relación tienen estas recomendaciones con las recomendaciones de la OMS? Las recomendaciones de la OMS fueron publicadas más o menos en el año 2009, fueron estuvieron muy conectadas con las recomendaciones que se publicaron en los estadounidenses en el 2008. Entonces, y si se dan cuenta, la recomendación es muy consistente, pues básicamente porque la OMS también hace una revisión sistemática, juiciosa de la literatura para poder emitir estas guías. Entonces, digamos que no debería haber una gran desconexión. Tal vez la diferencia es que nosotros en las guías de los estadounidenses como criterio de inclusión tenemos estudios que se hayan realizado en poblaciones similares a cómo es la demografía de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en la OMS están incluyendo, digamos que literatura tal vez a través del mundo entero y están tratando de revisar las guías que se han generado en diferentes partes del mundo para poder sacar una conclusión que sea generalizable para toda la población del mundo. Entonces, digamos que la diferencia es que estas de pronto tienen que ser un poco más abiertas a una población menos específica que las guías que se hacen por país. Más sin embargo, hasta el momento yo encuentro muchísima consistencia entre las guías y creo que son aplicables fácilmente a América Latina y a otras partes del mundo.